Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios me le bendiga, mis hermanos y hermanas, y todos aquellos que nos estuvieron viendo a través de esta vía de internet. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea para con todos ustedes. Damos gracias al Señor, que el Señor nuevamente nos da otra oportunidad. Que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar este servicio, vamos a leer en el Salmo 8, una porción de las Escrituras, vamos a leer, dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre que lo visites? Pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronástelo de gloria y de lustre. Hicístelo enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, todo cuando pasa por el sendero de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador. Vamos a darle gracias. Si quiere inclinar su rostro para orar conmigo. Padre eterno, Señor, he aquí te glorificamos, Señor. Padre celestial, oh Dios de gloria, porque tú eres el gran Señor, creador del cielo, la tierra, el universo, Señor, y todo en cuanto a los planetas, Señor. Todas las cosas que nuestros ojos pueden apreciar, Señor, todo lo hiciste tú, Señor. Padre eterno, tuyo son todas las cosas, Señor, y a ti se te pertenece todo, Señor. Padre celestial, toda alma viviente, Señor Jesús, es tuya, Señor. Padre eterno, te reconocemos como el único Dios verdadero, Señor Jesús, el único Dios poderoso, Señor, el Dios de las misericordias. Ese eres tú, Señor. Aquí estamos, Señor Jesús, oh Dios, para, oh Dios, presentar delante de ti, Señor Jesús, oh Dios, estos cánticos, Señor. Padre eterno, rogándote por todos aquellos que nos estuvieran viendo en esta hora, Señor. Padre celestial, no sabiendo en qué cosas pueden estar pasando, Señor. Algunos pueden estar pasando por dificultades, angustias, Señor. Preocupaciones pueden estar en sus vidas, Señor. Pero sabemos que tú traes paz, Señor. No como el mundo trae una paz, Señor, que es pasajera, sino que hay una paz que se ancla en el alma, Señor. Y esa solamente la das tú, Señor. Tú das tranquilidad en medio de tempestades, Señor Jesús. Oh, bendito el Señor, donde hay problemas y dificultades, Señor Jesús, tú pones tu confianza, Señor. Padre eterno, te lo rogamos, Señor, que tu nombre sea bendito por siempre y para siempre. Así te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Por eso vamos a cantar ese cántico. Esa paz, una dulce paz, es aquella que el Padre la da. Yo ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Aleluya. Vamos a cantarlo para la gloria de nuestro Señor. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser.
una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Y yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que Él me dio, y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá. Mientras miro los años pasar, paz, 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 cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Y yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús, y ningunos peligros mi vida tendrá. Si me siento inundado en su luz, cántelo. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Y yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, el autor de la paz he de ver, y en que el himno más dulce que hay he de cantar. Al estar con Jesús ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Y yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Una vez más, paz, 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 cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Y yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Aleluya, aleluya. Bendito Dios. Sí, Señor. Hay personas que dicen que a veces quieren buscar una paz, hacen distintas clases de cosas para conseguir una paz, pero sabemos que por medio de tu Espíritu Santo, Él concede la paz. Muchos la han experimentado y han alcanzado esa paz.
Así que el Señor conceda que usted también tenga esa paz. Aleluya. Así que será otra oportunidad. Vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano que ha de traer la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios me le bendiga. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan en esta hora en la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban un cordial saludo en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre por el cual estamos reunidos en esta hora alrededor de la palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y al estar reunidos en ese nombre, el Señor se hace presente y revela su palabra, comparte del pan de vida que Él tiene para cada uno de nosotros. El Señor es bueno y misericordioso con nosotros, el cual siempre tiene el alimento que nosotros necesitamos. Cada uno de nosotros, los que en esta hora están viendo y que verán esta predicación especial, y que tanto ustedes como yo, Dios tiene un pan especial, un alimento especial que vamos a necesitar en los momentos en que debamos enfrentar las etapas, las pruebas y lo que el Señor vaya en su gracia, en su misericordia, guiando y mostrando con relación a nuestras vidas, con relación a lo que nos rodea. En todo Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros y es nuestro deber, usted quien me escucha y yo y todos nosotros, estar alertas con nuestros oídos espirituales sin ninguna malicia y sin ninguna idea preconcebida con relación a las cosas, como dice la Escritura, buscando la leche espiritual, la comida, la palabra que nos nutre y que nos va a ayudar en nuestras vidas espirituales. Cada uno de nosotros, Dios tiene una palabra, y ese es el propósito de las predicaciones especiales, y también esta que se ha estado llevando el estudio de los fundamentos espirituales. Este tema tiene los tres aspectos de vida, carácter y poder. Quien sea que sea usted en esta hora que esté escuchando, usted se identifica con alguno de esos tres pasos, o de estas tres condiciones, corrijo. Usted pudiera en esta hora decir, no, yo estoy en esta etapa, pero el Señor sabe en qué etapa está usted. Y por eso, para usted recibir el alimento que le va a ayudar, debe ser sincero y sincera con el Señor. Usted no puede jugar con eso. Usted debe ser sincero. No necesita estar o entrar en una condición en la cual usted se autoengañe o me autoengañe con relación a mi condición espiritual, porque eso va a impedir que yo reciba, no que Dios no me la vaya a querer dar, porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos, sino que va a impedir, o sea, el impedimento sería yo o sería usted, que reciba esa palabra que me va a ayudar y que me va a hacer que crezca espiritualmente. Tome en cuenta esto, porque este tema de los fundamentos espirituales, solo así es que podrá tener un efecto en su vida. La palabra que es dada, la enseñanza que es dada, solo podrá tener un efecto si usted la recibe en fe, no para contender, no para criticar, no, sino para recibirlo para su vida, para mi vida, para el crecimiento espiritual, para llegar a la posición que debemos llegar, para ocupar nuestro lugar en el cuerpo místico del Señor Jesucristo
y llegar al lugar que debemos llegar conforme al propósito del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, este tema puede abrir muchas preguntas que usted pudiera hacerlas, pero trataré de hacerlas yo para que usted pueda tener un entendimiento. ¿Cuál es el propósito del tema de los fundamentos espirituales? Que usted conozca en qué consiste las etapas de restauración en la cual Dios lleva al hombre para que llegue al producto final de la restauración. Porque en el principio el hombre estaba llamado a ser, y esa es la meta, reyes y sacerdotes. Eso es lo que era Adán, eso es lo que era Eva en el principio, reyes y sacerdotes. Ellos reinaban en la tierra. Pero el pecado entró en la raza humana y corrompió al ser humano. Lo corrompió en lo físico, lo corrompió en lo moral e hizo que entrara el pecado que lo alejó de Dios, que corrompió el propósito del hombre aquí en la tierra. Es la razón por la cual hay tanta maldad, hay tanta incredulidad en el mundo, hay tantas manifestaciones del pecado en cualquier manera mala que usted pudiera imaginarse que se practica aquí en la tierra, vino por causa del pecado. Pero esa no era la condición en la cual el hombre había nacido y había sido manifestado aquí en la tierra, sino para manifestar a Dios como reyes y sacerdotes. Ese es el propósito. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se basa en eso. ¿Por qué? Porque cuando el Señor vino aquí a la tierra, fíjense, Él vino a restaurar esa condición. Pero antes de seguir con la introducción, para ir llevándolo con la ayuda del Señor, como un resumen de este tema tan importante como es los fundamentos espirituales, quiero que lean conmigo las escrituras que encierran estas tres etapas. Voy a agregar una, esa la debí haber leído primero, que forma parte del fundamento primario que es la de la vida. Fíjense, es una escritura muy conocida por todos y es Hechos 2:38. Les invito a leer esta escritura y las que vamos a seguir leyendo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hechos 2:38. Fíjense. Quiero tener la escritura aquí de enfrente. Fíjense. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2:38, que esa sería en esencia la escritura base. Y Pedro les dice, bueno, vamos a leer el 37. Y entonces, oído esto, los israelitas que escucharon la predicación inspirada por el Espíritu Santo del apóstol Pedro, ellos dijeron, entonces oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, los gentiles, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora vamos a Hebreos el capítulo 6, que es la continuación de Hechos 2:38. Fíjense, la evolución de Hechos 2:38 es Hebreos el capítulo
6 desde el versículo 1. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, y de la doctrina de bautismos, y de la imposición de manos, y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere. Ahora, esta escritura apunta a Segunda de Pedro, el capítulo 1, la continuación de lo que dice esta escritura que acabamos de leer, apunta a que debemos ahora seguir Segunda de Pedro, el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. Recuerden, Hechos 2, 38, 39, porque para vosotros es la promesa, el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando se cumple esa promesa? Para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Hechos 2, 38. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Será abundantemente administrada, la entrada en el reino eterno. Ahora, que vamos al tener esa entrada libre, ejercer nuestra posición. Apocalipsis, el capítulo 5, vamos a leer, esta vez vamos a leer desde el versículo 7. Y él vino, nuestro Señor Jesucristo, y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Leemos estas escrituras hasta aquí como un fundamento y resumen de este precioso estudio sobre los fundamentos espirituales. Les invito a que inclinen sus rostros para orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por permitirnos estar delante de cada hermano por medio de tu Espíritu, Señor, que está escuchando esta predicación especial,
que tu Espíritu toque los corazones, Señor, de una manera especial. Que tu Espíritu abra la revelación y puedan entender los pasos y los propósitos. Porque de nada sirve que se entiendan los pasos si no se entiende el propósito. Ayuda a tu pueblo en esta hora, que al dar este resumen con la ayuda de tu Espíritu, pueda la revelación como aquellos cauchos que necesitan ser vulcanizados. Señor, el fuego de tu Espíritu baje la revelación a los corazones y selle la verdad en sus almas para que puedan entender hacia dónde apunta tu Espíritu, el propósito de nosotros aquí en la tierra, qué posición debemos ocupar, cuál debe ser nuestra actitud ante estas verdades que forman parte de la verdad fundamental del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, que podamos entender y que todo concepto equivocado, todo concepto humano sea desechado por tu revelación. Yo no vengo a convencer a nadie. Es tu Espíritu el que revela y el que convence y redarguye al hombre para que crean y acepten la verdad. Señor, que estas palabras puedan llegar a los corazones de cada uno de tus hijos. Tomo control y dominio de este servicio especial, de cada hermano o hermana que reciban la bendición y que todo cuerpo enfermo sea sanado en esta hora, que toda alma reciba liberación y revelación de tu Espíritu, Señor, y que nada distraiga a tu pueblo para que pueda escuchar tu palabra, porque la fe viene por el oír tu preciosa palabra. Señor, que no sea yo hablando, sino tu Espíritu hablando a tu pueblo, trayendo la palabra que nos pueda ayudar a cada uno de nosotros. Todo está en tus manos. Te doy las gracias, la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El resumen de los fundamentos espirituales, este precioso tema. Como venía diciendo y comencé hablando, para enmarcarlo en lo que es las Escrituras, el propósito del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es restaurarnos a la posición de reyes y sacerdotes espirituales. La cumbre de la restauración se enmarca en eso, porque el Señor quiere llevarnos como al producto original, que eran Adán y Eva, y que esa imagen del producto original fue restaurada por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo a seguir, porque la imagen de Dios fue restaurada. Era la razón por la cual Dios se hizo carne, porque el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios se hizo un cuerpo a imagen con forma de hombre para reflejar y mostrar que en esta condición sí se puede ser imagen de Dios. Se puede ser imagen y semejanza de Dios. Nuestro Señor Jesucristo probó que sí se puede. A través de los siglos el pecado se ha enseñoreado del ser humano. Pero al venir la restauración de la verdad, verdad que había sido esperada, deseada por miles de hombres y mujeres que conocían la verdad y que deseaban volver a ver la gloria de Dios manifestada, no la sensación de condenación, porque Israel sabía que nada de lo que podía hacer humanamente podía borrar el pecado. Ellos sabían que los machos cabríos y los corderos, al ser sacrificados, no borraban el pecado, no lo borraban. Lo que era un tipo del cordero, como Dios le había
suministrado un cordero para el sacrificio a Abraham, Israel sabía que así como Dios le proveyó un cordero a Abraham, también iba a proveer un cordero para Israel. Ahora, lo que Israel no sabía, que no solamente era para ellos, como dice Hechos 2:38, era la promesa y ellos la estaban esperando a su cordero, a su Mesías, al Hijo del Hombre, que significa hijo de Adán en hebreo. Ellos sabían que tenía que nacer el hijo de Adán, pero no por el sexo, sino por la palabra hablada. Por eso, en la tierra, él se identificó como el Hijo del Hombre. Vino a restaurar ese evangelio a esa condición. Puso el puente para que el pecador pudiera cruzarlo. Sin ese puente era imposible cruzar y volver a Dios. Pero ahora el puente había sido colocado y el hombre en Hechos 2:38 lo cruzó. Los primeros que lo cruzaron fueron los apóstoles en el día de Pentecostés, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ellos allí llegaron a la primera etapa, el primer fundamento, que es vida, y eso es lo que ellos le predicaron a esos judíos que ni siquiera habían comenzado. Por eso, ante las palabras que el Señor habló por medio de Pedro, los judíos dijeron: ¿cómo hacemos? ¿Cómo, varones hermanos, qué haremos? Ahora vemos que no estamos en la condición de ver a Dios. ¿Qué haremos? Y Pedro, bajo inspiración, los llevó al primer fundamento. Fíjense, tenía que llevarlos así. ¿Por qué? Porque no los puede llevar a lo más adelante si primero no cumplen el primer fundamento. Y el primer fundamento era que se arrepintieran. El arrepentimiento es el corte que el hombre hace de su pasado pecador y que ahora en adelante él va a buscar la reconciliación con Dios. El arrepentimiento es clave, no es asimilación, no es una asimilación. No es que yo nací en la iglesia y ese niño nunca ha pecado. Ya al haber nacido por el sexo, ya usted es culpable. Por eso, para llegar a nuestro Señor Jesucristo, no importa si se ha sumergido en el pecado, si haya sido un drogadicto, un delincuente, o que haya nacido bajo el entorno santo de una iglesia, la condición es la misma: pecadores. Por eso, hay una sola puerta y es el arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Fíjense, el bautismo en agua es un tipo de la limpieza que el hombre por la palabra va a realizar. Como dice la Escritura, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ahora el creyente tiene que ser limpiado por la palabra, no al escuchar la palabra, al obedecer la palabra. Porque el Señor había limpiado a sus discípulos porque ellos habían obedecido la palabra. Fíjense, la obediencia es lo que hace que seamos limpiados. No el ir a una iglesia. La iglesia me ayuda para saber de qué debo limpiarme. Porque cuando escucho la palabra en el púlpito, por medio de su siervo, cuando leo la Biblia, cuando leo los folletos o los oigo y lo obedezco, me estoy limpiando. ¿Para qué? Porque el sacrificio debe estar limpio. ¿Para qué? Para recibir la promesa del Espíritu Santo. No podía ser un cordero con tachas y con fallas o un cordero tuerto. El sacrificio tenía que ser perfecto. Entienda el concepto. El sacrificio tenía que ser perfecto. ¿Y qué significa eso? Que no podía arrastrar
una desobediencia, un pecado no confesado. No, tiene que ir al altar y rendir eso en las manos del Señor para que el Señor empiece a limpiar y todo mal espíritu salga de ese cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios no va a compartir su templo con el diablo. No, no se trata de un condominio, que el Señor vive en la parte de arriba y el diablo en la parte de abajo. No, Señor. Ese templo es morada del Espíritu Santo. Es única y exclusiva propiedad de Dios. Y Dios, antes de mudarse, le va a echar una buena limpieza a ese templo. Por eso el tipo del bautismo en agua. Cuando el hombre obedece, Dios lo limpia. Y va a completar la tercera parte del primer fundamento, que es la llenura del Espíritu Santo. Ya el hombre tiene la vida de Cristo. Ya el hombre ha completado lo que también se enseña como las 3 etapas de la gracia: justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo. No es casualidad que cuando la iglesia cayó en la edad del oscurantismo, lo primero que es restaurado es la justificación. La iglesia tenía que arrepentirse para después buscar la santidad, y en el día de Pentecostés, en la calle Azusa, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Allí la primera etapa es completada. ¿Qué sucede cuando el hombre completa la primera parte? Esa sería otra pregunta. Ese hombre va para el cielo porque Dios lo selló. Ojo, la llenura en el alma, porque nosotros sabemos por el mensaje que el hombre recibe la unción en la carne o en el espíritu, y eso tiene una razón de ser. Entiendan. Cuando el hombre se arrepiente, el Espíritu Santo empieza a rodear a ese hombre. Lo empieza a rodear, empieza a influir. Es Dios sobre. Cuando Dios, le habla a ese hombre, es Dios sobre él, influyéndolo para que se arrepienta, le revela su condición pecadora. Cuando el hombre se arrepiente, ahora es Dios con él. Dios junto a él, influyéndolo, guiándolo, revelándole para que él profundice en la santidad. Ahí empieza a trabajar Dios en el cuerpo y comienza a trabajar a limpiar los canales de nuestra mente, de nuestro espíritu. Allí donde se cumple la escritura que Dios nos dará un espíritu nuevo. ¿Cuál espíritu nuevo? Nuestro espíritu, pero limpiado de los conceptos y de las ideas que usted traía del mundo. No es otro espíritu aparte, es nuestro espíritu limpiado, es un espíritu renovado por el Espíritu Santo. Porque Dios comienza a moldear a ese hombre. Lean esa escritura y verán la coherencia del Espíritu Santo, cómo Dios comienza a trabajar en ese hombre. Comienza Dios a limpiar, y por eso es que tienen la unción. Porque Dios quiere completar la labor en ese hombre. Hay hombres y mujeres que se han quedado en la condición de santificación por años. ¿Por qué? Porque o no les enseñaron que había que recibir el Espíritu Santo, o hay cosas que no han terminado de rendir. Y fíjense, y cuando alguien está en esa condición, el Espíritu lo rodea, porque todavía no ha nacido. Por eso el tipo de nacer, entiendan, el tipo de nacer es que el Espíritu quiere entrar, y ahora ya, como dice la Escritura, sería una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Se dan cuenta? Ezequiel 36, fíjense. Y yo os tomaré de las gentes, versículo
24, arrepentimiento. Y os juntaré de todas las tierras como Dios hizo, nos juntó de todas partes, pero es la gracia, Dios juntando a los suyos. Y os traeré a vuestro país. ¿Cuál país? Sión, el reino de los cielos, hermano. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, el agua de la palabra, también como tipo del bautismo, pero el agua de la palabra, que es lo que nos va a limpiar cuando la obedecemos. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Se dan cuenta? La santificación. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Todo ese proceso lo hace el Señor en la santificación. Entiendan. Y os daré corazón nuevo. Porque la revelación llegó hasta allí. Porque cuando usted acepta el evangelio es que la revelación llegó allí. Y ahora entiende. Por eso tiene un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, hermano. Os daré corazón nuevo. La revelación prepara el corazón para recibir la palabra que va a venir. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El espíritu de nuestra mente es renovado. Entiendan, es renovado por el espíritu. ¿Para qué? Para que esos canales del espíritu estén limpiecitos, para que la revelación de Dios llegue a ese corazón nuevo. Y quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra, ese corazón incrédulo. Y pondré corazón de carne. Ahora viene la tercera parte. Ajá. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El bautismo del Espíritu Santo. Hay una diferencia cuando dice espíritu nuevo en nuestra mente y en el versículo 27, fíjense para lo que viene el espíritu, para guiarnos. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Porque el Espíritu Santo vino para guiar, para redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él nos va a guiar a través del camino en esta oscuridad, en este mundo lleno de pecado. Él nos va a guiar, nos va a mostrar el camino, no nuestra inteligencia humana, eso no sirve. No es nuestros conceptos teológicos, eso no sirve. El Espíritu Santo en nosotros nos va a guiar a través de la oscuridad del pecado, hermano. Y cuando completa esa primera parte, ya el guiador está dentro, tiene vida eterna. Ya ha nacido. Ya la vida de Cristo está en usted. Ya usted va para el cielo, que es donde muchos se han conformado. Está bien, usted va para el cielo, vamos para el cielo si tiene el Espíritu Santo en el alma. En el alma. El sello de aprobación no se trata de cuánto usted grite. El Espíritu Santo en el alma es la aprobación de Dios de que usted ha obedecido la palabra y que ese templo está listo para recibir al morador santo, a Jesucristo, el Espíritu Santo. Usted va para el cielo, pero Dios no se conforma con eso. Ahora Dios nos propone, como en Hebreos, dejen ahora eso. No se queden que ustedes son hijitos y van para el cielo y son águilas y aletean y está bien. Está bien, son águilas, pero ahora tienen que empezar a crecer, porque Dios no se va a conformar. Dios no se conforma con el hombre.
Porque Dios, la meta es reyes y sacerdotes. Y ese cargo no lo va a ocupar cualquiera. Tiene que ser un hijo probado y aprobado por Dios. Y comienza ahora la estatura del hombre perfecto. Comienza la fe, que es la clave. Lo primerito es la fe. ¿Y qué significa la fe? Es el ambiente espiritual en oración que usted va a crear en su vida. Usted debe vivir en esa atmósfera. Usted no debe, el hecho de que usted tenga el Espíritu Santo, no quiere decir que usted no va a vivir una vida de comunión con Cristo. Y eso lo hemos repetido y lo repetiremos. Oración, el hombre hablándole a Dios, y revelación, Dios hablándole al hombre. Ese canal debe estar abierto. Usted debe siempre orar y tener comunión con Cristo en donde quiera que usted esté, para que el Señor, en esa atmósfera celestial, en esa atmósfera del Espíritu, comience el Señor a moverse en medio de usted. Y en esa atmósfera gloriosa, y por eso tomamos el tipo del lugar santísimo, es que allí va a ir surgiendo, porque nosotros éramos unas varas secas. Pero ahora que estamos en la Chequina comienza a rodear nuestras vidas. Vivimos en una consagración, en una atmósfera de fe, no la atmósfera del mundo. No crea que porque usted tenga el Espíritu Santo, usted va a vencer al mundo. Sin esa presencia del Señor no va a poder, porque estamos en una guerra espiritual. Vamos ahora a una guerra de incredulidad allá afuera. Y en esa atmósfera de fe todo va a ir surgiendo. Comienza la fe a crear esa atmósfera y empiezan a brotar esas virtudes que Dios nos dio, que son los dones espirituales. Usted no puede negar esa doctrina, porque Dios colocó esos dones. ¿Para qué? Para Él glorificarse por medio de usted. Recuerde que ahora usted tiene el Espíritu Santo. No intente operar dones sin el bautismo del Espíritu Santo, porque el diablo lo puede enredar. Porque se requiere alguien con percepción profética. Alguien que tenga a Cristo, que tenga la atmósfera de Cristo, haya creado, corrijo, la atmósfera de Cristo, la atmósfera espiritual, para que cuando venga el diablo con sus revelaciones, tú no eres Dios, porque eso no es conforme a la palabra. ¿Se dan cuenta? Y cuando viene el Espíritu, esto sí cuadra, porque me lleva a la obediencia a la palabra. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Como aquellos hombres que le dijeron al hermano Branham, acabamos de recibir el Espíritu Santo, ahora debemos buscar los dones. El hermano Branham les dijo, quédense tranquilos. Si Dios tiene algo para usted, Dios se los va a dar. Esos dones están en usted. Entiendan, si usted en humildad se consagra al Señor, eso va a salir. Usted verá la manifestación, porque es Dios. Usted no puede tapar eso. Es Dios, que llegó la hora en que comience. Dios le está dando responsabilidades, porque ya nacimos. Y comienza ahora Dios a formar. Viene la etapa de la ciencia, a separar lo bueno de lo malo. ¿Se dan cuenta? A diferenciar cuando es la voz de Dios y cuando es la voz del diablo. En la ciencia identificamos el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, porque esos árboles están todavía delante de nosotros, en las palabras, en los hechos. Debemos identificar lo malo para alejarnos, y debemos discernir e identificar lo bueno, lo que viene de Dios, para recibirlo. En la ciencia viene esa instrucción, y después viene la templanza, y en la templanza usted es probado por Dios, porque lo van a llamar fanático, lo van a llamar una persona que después que ahora es cristiano, ahora todo es Dios dijo, el Señor me ha dirigido, yo primero voy a orar, no, yo tengo que ver qué dice la palabra.
ahora no quiere tomar, ahora no quiere beber, ahora no quiere fumar, ahora no quiere ir a las fiestas, ahora se la pasa hablando en otro idioma, ahora se la pasa hablando de Jesucristo desde la mañana hasta la noche. Por supuesto, va a ser criticado y a nadie le gusta que lo señale. Humanamente nosotros nos sentimos mal por eso, pero Dios comienza a forjar el carácter de nuestras vidas. Cuando usted asume una posición en la palabra y usted es criticado, usted no debe responder con maldición porque el Espíritu le va a decir, no hagas eso. Ora por él, ora por ella, porque tú no sabes si él es simiente. Y si no fuera simiente, tampoco lo maldigas. Deja que yo me encargue. Da gloria a Dios porque tú eres mi representante. Te estoy formando para que seas sacerdote, reyes y sacerdotes. Sí, Señor, ¿y qué debo hacer? Interceder por esa vida, orar. Pero él ha hablado mal mío. Ora por él. Y así probarás que eres hijo de nuestro Padre que está en los cielos. Y el creyente obedecerá y orará y llevará el vituperio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la templanza. Y en la paciencia, esperar a Dios cuando Él cumpla su promesa, porque Él ha prometido darnos la victoria. Cuando asumimos posiciones en la palabra, cuando enseñamos verdades de la palabra. Por lo menos este estudio de los fundamentos espirituales es una prueba de la paciencia. ¿Por qué? Porque esta palabra sé que está siendo criticada por muchos, pero también sé que muchos la están recibiendo. Porque hay algunos que no les interesa crecer, pero hay algunos que sí les interesa la verdad. Y esa paciencia, yo espero en Dios para que esta palabra sea vivificada en los corazones de los creyentes y llegue a hacerse carne y Dios muestre que es su verdad. El hombre no vindica la palabra, es Dios el que vindica la palabra. ¿Y cuál es el propósito de Dios forjar un carácter? Ya lo va a ver, porque Dios le va a confiar el poder supremo y para eso usted debe tener el carácter de Jesucristo. Dios no le puede mostrar ni dar el carácter, el poder supremo, si un carácter no ha sido formado. Dios no es inconsciente, Dios es muy consciente de las cosas. Y después que usted ha probado que espera en Dios y da gloria a Dios como hizo Abraham, que esperó 25 años el cumplimiento de una promesa porque le creyó a Dios, entonces esa etapa crea a un hombre que es temeroso de Dios, o sea, que se va a preocupar de hacer siempre lo correcto. Y cuando ese hombre llega a esa etapa, el siguiente es amor fraternal. El propósito de Dios es llevarlo a cumplir el primer mandamiento. ¿Sabía usted eso? Fíjense. Mateo el capítulo 21, el versículo 36. Fíjense. Le preguntaron al Señor Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el objetivo de escalar la estatura del hombre perfecto? ¿A qué nos apunta la estatura del hombre perfecto? El Señor Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermano, cuando llegamos al amor fraternal, ya somos como Dios. Ya llegamos a esa estatura. ¿Por qué?
Porque en esa etapa ya amamos, por eso se llama amor fraternal. Amamos a Dios con todas nuestras fuerzas y, como dice la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Buscarás hacerle el bien. Este es una gran enseñanza para muchos que, escudándose en el Evangelio, han obrado mal y han hecho lo malo y dañan a sus semejantes, probando que no están ni cerca de la estatura del hombre perfecto, que no están en esa etapa. Porque alguien que busca dañar a su hermano y que no pone a Dios primero ante todas las cosas, no ha escalado esa estatura. No importa si usted ha recibido el Espíritu Santo. Y ahí vendría otra pregunta. ¿Alguien con el bautismo del Espíritu Santo en el alma pudiera pasar que no llegue a la estatura del hombre perfecto? Pudiera pasar que no. Entiendan, porque es un entrenamiento y eso se basa en la obediencia. No es una vara mágica con un tilín, entiendan. Ahora, como es mi hijo, yo le voy a dar la varita. Tilín, fe. Tilín, virtud. Tilín, ciencia. Tilín, templanza. Tilín, temor de Dios. Y como no tiene amor, voy a venir con dos varitas. Tilín, ahora va a tener amor fraternal. No se engañe. Esa estatura se escala en base a la obediencia completa a la palabra, y la obediencia solo la hace usted. Dios no lo va a obligar a usted. Esta expresión la hemos dicho mucho. Dios no le va a aplicar a usted una llave china para que obedezca. No. La obediencia es un libre albedrío del hombre, aún con el bautismo del Espíritu Santo. Aún con el bautismo del Espíritu Santo. Usted y yo debemos escalar esa escalera por amor al Señor, porque el objetivo es ser reyes y sacerdotes. Es que Dios confíe en nosotros y empezamos a escalar y a escalar. Y cada día va a ser más chiquitico, por eso es que esa estatura, esa pirámide se pone chiquitica, hermano. Porque cada día, para poder subir esa estatura, debemos despojarnos de nuestra humanidad, de nuestros propios pensamientos, que el Señor nos ayude a llegar, porque si lo deseamos, Él nos guiará y nos va a ayudar. Pero si usted no lo desea, Él no lo va a obligar, porque es un asunto de amor. Y cuando llegamos al amor fraternal, ya llegamos a la estatura del hombre perfecto. ¿Y cuál es el objetivo? Dios va a ver a ese hombre y a esa mujer si están preparados, si en verdad reflejan el carácter de Jesucristo, si en verdad allí en esa condición ya han sido restaurados. Y Dios va a decir, yo confío en él, yo confío en ella. Y por eso, ahí es donde muchos tropiezan en cuando dice arriba el Espíritu Santo, ese es la adopción, es el sello, es el fuego de aprobación. Usted lo encontrará en el Antiguo Testamento como el fuego bajaba al sacrificio y lo consumía cuando el sacrificio estaba correcto. Cuando Elías colocó aquel cordero y aquellos hombres también ofrecieron sacrificios, los sacerdotes de Baal, Dios vindicó el sacrificio correcto. Y como aquellos hombres profetas que retaron a Moisés y cada uno colocó su incensario.
y su sacrificio, y Moisés colocó el suyo. Bajó fue el fuego al sacrificio de Moisés, porque es el sacrificio que se hace conforme a la palabra, conforme a su voluntad. En esa etapa de la estatura del hombre perfecto, el hombre ocupa su lugar en el cuerpo de Cristo, ya sea uña, ya sea pie. Por eso es tan importante. Cuando ya ocupa su lugar en la uña, está vindicada. Aunque sea una uñita, forma parte del cuerpo. Si es un hombre llamado al ministerio, él ocupa su lugar. Si es una hermana o un hermano con un don espiritual, los dones están relacionados al lugar en el cuerpo de Cristo. Ojo, por eso usted no debe desechar la doctrina de los dones espirituales, porque eso ya fue restaurado. Eso hace que el hombre ocupe su lugar en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y cuando ese hombre y esa mujer operan conforme a Dios, conforme a la palabra, conforme a la guianza, en unidad con el ministerio, para la gloria de Dios, no para la gloria de ningún hombre o de ninguna iglesia, Dios va a ver ese sacrificio y va a decir: este es mi hijo amado, como en el monte de la transfiguración, por eso está arriba del monte, en el cual tomó contentamiento en morar. A él oíd. Ahora escúchenlo, porque él tiene mi palabra. Yo lo he restaurado y ahora confío en él. Yo le voy a confiar el poder. Y esa es la tercera. Ese es el propósito de la estatura. Forjar a Jesucristo, porque solo alguien con el carácter de Jesucristo es confiable para el poder. Y cuando ese hombre, esa mujer, ya reflejan a Cristo aquí en la tierra, viene el fuego y se une la piedra de corona. El amor. Amor es obediencia. Una obediencia a Dios que se refleja en una total sujeción a la voluntad de Dios. ¿Y cómo se refleja eso? Con los ejemplos que el hermano Branham dio de la tercera etapa. Ese tercer fundamento de poder es la tercera etapa, la cual, Dios ahora confía en ese hombre y él le va a decir a él o a ella: lo que tú digas, yo lo haré. ¿Y por qué Dios hace eso, hermano? Porque él sabe que está confiando en Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Porque Dios, cuando lo ve usted en esa etapa, él no está viendo a Juanita, ni a Pedrito, ni a Ramón. Él está viendo a Jesucristo, el carácter. No el Jesucristo niño, Jesucristo el carácter. Y sabe que ahora puede confiar en ese hombre y en esa mujer, porque saben que no va a pedir algo que sea contrario a la voluntad de Dios. Ese es el propósito de las tres etapas, los tres fundamentos. Y cuando llegamos a esa etapa, ya somos iguales. Ya lo que faltaría es la redención de este cuerpo. Y eso va a llegar en la resurrección de los muertos, cuando veamos a los que murieron en Cristo primero. Así dice la Escritura. Por eso, la última parte, para que se complete y nos vayamos, es la transformación, los que están vivos, que este cuerpo de carne sea transformado en un cuerpo glorificado. Entiendan. Pero el carácter se restaura aquí en la tierra, porque es aquí en la tierra que Dios va a manifestar a Jesucristo. Y le va a decir a Jesucristo: lo que tú digas, yo lo haré. Y él sabe que Jesucristo no va a pedir nada de sí mismo, sino lo que oyere de mi Padre, el Espíritu Santo, la guianza del Espíritu,
Eso es lo que yo haré. Yo hago lo que le agrada a mi Padre. ¿Se dan cuenta? La unidad perfecta. Allí se completa la gran pirámide de Dios. Esos son los tres fundamentos espirituales, el propósito del Evangelio, la razón por la cual Dios llena con el Espíritu, forja un carácter y le da el poder. Porque si fue fiel con los dones y con lo que Dios le dio en el carácter, también va a ser fiel cuando le dé el poder. No cualquier poder, el poder. Entiendan, porque ya serán como Dios. Por eso, hermano y hermana, cada una de estas tres etapas refleja una condición en la cual usted se encuentra. Sea sincero. No se engañe, porque usted no va a engañar a Dios. Yo no voy a engañar a Dios. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a doblegar nuestros pensamientos y nuestras costumbres humanas y dejar que el Espíritu Santo nos lleve a la meta, a lo que fuimos llamados, al propósito de la vocación a la cual fuimos llamados. No es para que seamos religiosos o digamos que creemos algo, que creemos un mensaje y que creemos un profeta. Si usted toma ese mensaje y lo obedece, entonces ese mensaje lo va a llevar allá. Porque esa es la palabra que el Señor nos dio por medio de un mensajero. El mensajero de la séptima edad de la iglesia, el alimento que nos va a ayudar a crecer. Por eso, pero hay un objetivo, y el objetivo es llegar a ser reyes y sacerdotes, intercesión y hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. No nuestros caprichos, no nuestras ideas, no. Es la voluntad de Dios. Por eso, cuánto fanatismo se ha levantado con relación a tantas cosas que el Señor mostró a través de su siervo, el profeta. Pero realmente la revelación es muy sencilla y el objetivo es muy claro. Los que han estorbado y hemos estorbado el plan y propósito de Dios al querer moldear otras formas de creyentes somos nosotros. Por eso Dios maldice a las denominaciones cuando lleva a los hombres a reflejar otra cosa que no sea reyes y sacerdotes conforme a Dios, no conforme a una denominación. Hermano, hermana, amigo, hágase un examen a la luz de este estudio. ¿En qué parte está usted? No ha llegado al primer fundamento. ¿Ha llegado al segundo? ¿Ha llegado al tercero? Solo usted lo sabe en su corazón. Solo usted sabe si ama al Señor con todo su corazón o ha menospreciado la palabra y se ha acostumbrado a hacer su voluntad con la cubierta del Evangelio. No haga eso. Este es el tiempo del fin. Es el tiempo de la cosecha. Dios se va a llevar a los de Él. Tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Usted forma parte de ese pueblo que ha sido no solamente lleno con el Espíritu Santo, esa es la primera parte, sino restaurado en el carácter y que Dios pueda confiar. Esa es la gran pregunta. ¿Usted cree que Dios puede confiar en usted? Este estudio se resume a esta pregunta. ¿Dios puede confiar en usted? Que el Señor nos ayude a todos. Inclinemos nuestros rostros para orar. Bondadoso Padre Celestial, te doy las gracias por haberme permitido exponer este precioso estudio de los fundamentos espirituales. Solo tú sabes, Señor, que a través de este estudio algunas de las cosas fueron reveladas en el momento.
no las tenía anotadas. Y el primer sorprendido he sido yo, Señor, al ver cómo tú tienes cuidado de tu palabra. Porque yo sé, Señor, que este estudio no lo trajo el hombre, lo trajo el Espíritu Santo. Y sé que tú vas a tomar este estudio y lo vas a vivificar en los corazones que están predestinados a llegar a la meta. Porque la predestinación se manifiesta con los hechos que refuerzan esa palabra. Porque una predestinación tiene un cumplimiento. Y esta palabra es el cumplimiento de tu voluntad, lo que tú quieres con nosotros. Ayúdanos en esta hora. Perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra humanidad, perdona, Señor, tantos errores y fallas que hemos cometido, tu pueblo ha cometido. Señor, ayúdanos en esta hora a alinearnos a tu plan y propósito, a no resistir a tu Espíritu Santo, que toda incredulidad sea echada fuera de los corazones de tus hijos y de tus hijas, y que podamos en humildad, en consagración, en temor de Dios, llevando nuestras vidas a la palabra, a hacer siempre tu voluntad. Te damos la gloria y la honra. Señor, esto ya ha sido enviado y tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Les invitamos para mañana a la hora venezolana 6 de la tarde a otra exposición de la palabra del Señor, y los domingos a las 9 de la mañana en oración y en la expectativa de lo que el Señor va a hacer en medio de nosotros, orando, clamando y ocupando nuestro lugar en el cuerpo. Recuerden, espero que este estudio de los fundamentos espirituales haya sido de bendición para su vida y que el Espíritu Santo pueda tomar esta palabra y la vivifique en su corazón. Es mi oración en esta hora. Termino con la pregunta. Respóndala en su corazón. ¿Dios puede confiar en usted? Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.